Quiero compartir una enseñanza. Más que nada yo te quiero equipar en un área muy importante, que es la guerra espiritual. Quiero compartirte algo que es algo muy importante. La oración es importante, el ayuno es importante. Y son armas espirituales. Y hay otras armas más espirituales. El orar en lenguas es un arma espiritual también, porque uno ora misterios, ora en el idioma angelical al Padre. Satanás no puede saber que estás orando, que estás hablando, y eso es importante, porque la oración en el Espíritu tiene que ver con todo el que hace guerra espiritual tendría que tener tiempo de oración en el Espíritu. Eso es importante, porque casi siempre después de la oración en el Espíritu viene la oración en castellano, te vienen los pensamientos de lo que tenés que orar correctamente, porque el Espíritu Santo te enseña cómo orar. Entonces es importante, muy importante. Nos da sabiduría en la guerra, nos enseña cómo orar, nos capacita. Amén. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Pero hay algo que es mucho más importante que todo eso. Hay algo que es mucho más importante que la oración. Usted me va a decir, ¿más importante que la oración, pastor? Sí, hay algo que es mucho más importante que la oración. Los religiosos oran también, y oran bien, y oran mejor que nosotros. Yo le voy a enseñar algo hoy que es un arma espiritual, que es la más poderosa de todas. En el nombre de Jesús, la más poderosa de todas, y es la que te da la victoria. Es la que te da la victoria en contra del enemigo. Ahora, ¿estoy diciendo que la oración no es importante? Nunca dije eso. La oración es importante y tiene que haber oración. ¿El ayuno es importante? Yo conozco mucha gente que ayunaba 40 días y de repente daba con otra mujer. Porque la oración y el ayuno no te van a santificar como te va a santificar lo que yo te voy a enseñar que te va a santificar. Porque tú puedes orar y ayunar como un diablo. Los religiosos, los brujos, oran y ayunan. Aleluya. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Hay un silencio tremendo, ¿no? Alguien dijo, me da gracia, Julio, el otro día hizo un comentario hablando de que acá se ora mucho. Y sí, en otros lugares, así está en la mayoría de las iglesias, bueno, oran. Yo no, si saco la oración, así con la oración ya es un problema. Si saco la oración de la iglesia, andan a caballo los demonios de nosotros. Así que la oración no la puedo sacar, porque esto es parte de Maranata, en toda parte del mundo es oración. Oración. Y me decía, y yo como hice ese comentario, así está en la mayoría, por no orar, de muchas congregaciones, me decían, tienen una mezcla del apóstol Pablo. Es como medio Pablo el pastor, porque Pablo era rajatabla, no porque sea apóstol, no vaya a salir diciendo el pastor se nombra apóstol, no, yo no. Apenas y apura, y acá me llamo Juan, sirvo a Dios. Me quedan grandes los pantalones como pastor, porque cuando yo miro los diáconos de este tiempo de acá de la Biblia y me comparo a los pastores de ahora, no les llegan ni a los talones los diáconos. Así que, por sobre todas las cosas, la humildad. Soy un siervo de Dios en reparación, un legalista en reparación, como dice Dante Gebel, en proceso, descontaminación, sirviendo por amor al Señor. Y yo quiero hablarte hoy sobre la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es la primera arma espiritual y la más importante de todas. Porque vamos a entrar así, de una. Usted por la sangre de Jesús entra al lugar santísimo, delante de Dios. Usted sin sangre, usted no se presenta delante de Dios. Por lo tanto, ahí ya está liquidado. Si usted no tiene sangre de Jesús, usted no va a entrar nunca al lugar santísimo en oración en el Espíritu. Porque Jesús mismo dice en Hebreos que Él mismo entró, en Hebreos 9, por ahí 8, 9 si no me equivoco, Él mismo entró por su sangre al lugar santísimo. Él entró con su sangre al lugar santísimo. ¿Qué le hace pensar que usted y a mí vamos a presentarnos en la presencia de Dios sin la sangre de Jesús? Si Él tuvo que derramar su sangre para que el Padre lo aceptara y entrara al lugar santísimo. Imagínense. Y por eso pasan las cosas que pasan. Como hay gente que tiene meses. Yo conozco gente que ha quedado psiquiátrica. Han quedado psiquiátricos, internados, por meterse a hacer guerra espiritual, interceder, por no entender lo que es la sangre de Jesús. No aplicar la sangre de Jesús, como dice nuestro apóstol León Rosario en una de sus enseñanzas. El intercesor debe de meterse en un charco de sangre cuando va a orar, a interceder, a hacer guerra espiritual. Una cosa que usted le pide a Dios, para todo usted necesita la sangre de Cristo. Pero una cosa es orarle para sus necesidades, que Dios bendiga, sane, le dé el pan, le dé comida, yo qué sé, le busque una jovencita sin madre para no tener suegra. Usted no precisa ser
tanta. Te ora, pero cuando usted se mete a interceder para que las personas sean libres, para que los enfermos sean sanos, para que los brujos se conviertan, cuando empieza a interceder por su familia, interceder es ponerse en el lugar de otra persona y en la brecha. Usted tiene que hacer una guerra espiritual. Y algunos se meten atando los principados, las potestades y demonios territoriales y terminan hechos pedazos. Primero porque tienen la vida desarreglada. Primero eso. Y segundo porque no conocen el poder de la sangre, no usan las armas espirituales. Entran de una así, trancando con esos poderes diabólicos y después, yo he visto. ¿Cuánta gente loca hay de la cabeza? Casi todos, muchos son de iglesia en los psiquiátricos. Mucha gente de iglesia que quedaron locos por meterse. Y tenemos un testimonio fresquito. Por meterse a hacer guerra espiritual terminan mal. Entonces quiero que entiendas esto. En 2 Corintios 10, 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son de este mundo. No son naturales. Diga, no son naturales. No son de este mundo. Sino que tienen el poder divino para destruir fortalezas. Pero yo no voy a hablar de las fortalezas mentales que dice más adelante. Te quiero hablar de armas espirituales que tenemos, pero quiero hablarte de esta arma espiritual principalmente. Después, en otro momento, si Dios me guía, le hablaré de la oración, del ayuno y de otras cosas más, de otras armas espirituales que hay. Los problemas que se nos manifiestan en esta dimensión provienen del mundo espiritual invisible. La raíz de todo problema es espiritual. Y tenemos un enemigo en común que se llama Satanás. Todo problema que usted tiene un trasfondo espiritual. Todo. La Biblia dice en otro pasaje que la lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, es contra espíritus inmundos. Personas sin cuerpo, seres invisibles, que son reales. Que es real, ese mundo es real. Por lo tanto, tus armas deben ser invisibles entonces, no son de esta tierra las armas que Dios te ha dado. Vio que Jesús peleó la batalla más grande que hay y somos salvos gracias a Él. Pero ahora a ti te toca pelear una batalla, dice la palabra de Dios. Por eso todo cristiano pasivo que no usa la sangre de Cristo, que no conoce la sangre de Cristo, que no es de oración, que no es de ayuno, que no usa la autoridad de atar y desatar, que no usa la autoridad que Cristo le ha dado, que desconoce las escrituras de que Dios nos ha dado potestad, autoridad sobre toda fuerza del enemigo, dice, de hollar serpientes y escorpiones y nada nos dañará, porque tú tienes que entender, porque si tú haces una guerra espiritual, pero te agarra el miedo, te ataca el chucho, hay un miedo y un terror que lleva en sí castigo y se te meten los espíritus inmundos. Si tú haces una intercesión, dijera el cura cuando viene acá a visitarnos, dice, ¿qué exorcismo hiciste hoy, Fabián? Pastor, ¿qué exorcismo hizo? Hasta los pelos se le erizan cuando vienen y estamos intercediendo. Pero yo me asusto después. Se te meten espíritus inmundos. O sea que la fortaleza que tú tienes que tener de fe es real. Usted tiene que tener una consistencia, una esencia, una columna vertebral de fe, de saber que el Señor es su escudo, es su protector, que la sangre de Cristo lo guarda, lo protege de todo ataque del enemigo. Porque si usted tiene miedo, lo liquida el diablo. ¿Cuántas veces me ha tocado ir a meterme en barrios de brujos, tirarles aceite y a veces otras cosas que Dios me ha indicado, que no voy a hablar porque después salen a casa de cualquier disparate de acá? Entonces hay cosas que ni las hablo, porque no es para hablarlas en este momento, no es para hablarlas. Ya han salido gritándome de las brujerías, ¿cuántas veces? Y después llegar a mi casa y sentir como corren arriba del techo, viviendo en el campo, se me mueven todas las cosas de la casa. Entonces hay que estar firme para no abrir esa puerta de miedo, de terror al diablo, porque quedan endemoniados. No importa que hayas hecho una guerra espiritual, no puedes tener miedo ni terror. Aleluya. Nosotros debemos de estar confiados como un león, dice la palabra de Dios. Así que la raíz de todo problema es espiritual. Espiritual. Nuestras armas no son de este mundo. No están en este mundo. Diga, nuestras armas no están en este mundo. No es con religión, no es con... No, usted no puede producir lo espiritual. Eso te lo da Dios. Eso nace de una comunión con Dios, de estar en la presencia con Dios. Eso nace y te enseña el Espíritu Santo de Dios a cómo pelear, porque dice la Biblia que Él adiestra nuestras manos para la guerra y nuestros dedos para la batalla, dice. Entonces eso nace de estar en la presencia de Dios, que Dios te enseña, te da sabiduría, te equipa
Porque aparte de armas espirituales que son el ayuno, la oración, la sangre de Cristo por sobre todas las cosas, también hay dones que Dios da y habilidades que también son usadas como herramienta, pero son armas también del Espíritu para destruir las obras del diablo. Los dones y los que Dios nos da no es para ver cómo manipula a la gente, a ver, oro y intercedo y profetizo y esto y lo otro y hago algún milagro para ver si le puedo sacar lo que le queda en la billetera a la persona. No es para eso los milagros y las armas espirituales. Por eso terminan endemoniados, sin familia y hecho pedazo. La mayoría de los líderes que se meten a usar las cosas espirituales para lucrar, terminan destruidos. Después la mayoría sale diciendo que no era de Dios ese casamiento. Alguien diga aleluya. Estoy hablando de los líderes, no estoy hablando de la gente del pueblo. Dios nos ha dado victoria. ¿Cómo puede ser que venga el diablo y destroce una familia de siervos de Dios? Si Él nos guarda y nos protege, ¿cómo puede ser? ¿Por dónde entró la serpiente antigua? Porque funciona. El ángel de Dios acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Él es nuestro escudo. Así que nuestras armas no son espirituales, no son de este mundo. Provienen del reino de Dios y está en el interior, en tu interior, por medio del Espíritu. Las armas que tú tienes están aquí adentro. Porque Jesús dijo, cuando echan fuera a los demonios por el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y el reino está aquí adentro, en el corazón. Aquí, en el Espíritu, están las armas que tú necesitas. ¿Pero dónde dice eso, pastor? Ahora sí me reventó la cabeza. Explíqueme, por favor, porque ahora sí. En Juan 4:4 dice, hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti, mayor es el que está acá adentro que el que está allá afuera. Tú tienes la autoridad y el poder, las armas aquí adentro en tu espíritu. Y lo que te falte, tú te conectas por tu espíritu con Dios. Y Dios te lo va a dar. Te lo puede dar a través de un hombre o una mujer de Dios, te lo imparte, o viene en la presencia de Dios de primera mano y Dios te lo da. De primera mano. Aleluya. Además de esto, nosotros, el mensaje no es muy largo, es una enseñanza. Además de esto, nosotros estamos posicionados en lugares celestiales, dice, sentados con Cristo, por encima del reino de las tinieblas. Yo quiero que usted entienda esto, porque la palabra te empodera, te equipa, te da el conocimiento para tú entender que tú puedes hacer una guerra espiritual con sabiduría. Con sabiduría. Tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, dice. Si tú vives con Cristo, estás crucificado juntamente con Cristo, estás con Cristo también en lugares celestiales. Eso quiere decir que Dios te ha puesto en una posición de altura, una posición de dominio, de autoridad. Estás más arriba tú que el diablo. Dios te puso por encima del diablo, los demonios, como hijo de Dios, para que tú ejerzas toda autoridad, dice. ¿Cuántos acá están luchando por su matrimonio, por su familia, por sus hijos? ¿O te vas a quedar quieto que el diablo te dé golpes? Así nomás vas a dejar todo así nomás, que te reviente y ya está. Y la oración más cobarde que he escuchado en mi vida, lo dejo en las manos de Dios. Eso es una oración cobarde. ¿Qué dejo en las manos de nada? Yo tengo autoridad para atar los demonios, yo tengo autoridad para echar fuera el diablo. Dios no va a bajar para echar fuera el diablo. Jesús dijo, ustedes expulsen los demonios en mi nombre. Ustedes sanen los enfermos en mi nombre. Ya no va a venir Dios a expulsar el demonio. Tú tienes que usar la autoridad y Dios va a mover, pero tú tienes que usar la autoridad. No, dejo en las manos que sea la voluntad de Dios. Te va a reventar toda la vida el diablo así. Estoy enfermo, bueno, que sea la voluntad de Dios. Bueno, así va, así. Prepárate, entonces sí, chao, despedite entonces. Porque la enfermedad no se te va a ir. Por arte de magia o porque va a desaparecer. Que sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice que por la sangre de Cristo fuimos nosotros curados. ¿Qué voluntad de Dios estás esperando? Usar la autoridad, aplicate la sangre de Jesús. Aplicar la sangre de Jesús sobre tu esposo rebelde, sobre tu mujer, la esposa rebelde, sobre tus hijos rebeldes. La sangre de Cristo, por favor. Hazte, reprende a los demonios. Que sea la voluntad de Dios.
Yo ya sé cuál es la voluntad de Dios, está aquí. Y mientras Dios no me diga lo contrario, voy a hacer lo que dice la Biblia. Ahora, si Dios viene y me dice, no ores más porque me lo llevo. Ah, bueno, eso es otra cosa, Dios puede hacer eso. No ores más por sanidad porque me lo voy a llevar. ¿Está? Dios vino y te habló y te dirigió y ya está. Pero yo me quedo con la voluntad de Dios siempre, que la más certera es esta. Si Dios interrumpe y viene a tu vida y te dice, haz tal cosa, bueno, Él es Dios, es soberano. Pero hasta entonces, mientras Dios no me diga nada, aquí ya Dios me dijo en la palabra. Alguien diga aleluya. Entendamos que las armas espirituales funcionan únicamente en Dios. En Dios. No es algo que usted pueda manifestar sin Dios. Son armas espirituales que vienen del Espíritu, de Dios, porque Dios es Espíritu. El reino es espiritual. Las armas son del reino, son invisibles. Por eso funcionan esas armas espirituales únicamente en una comunión con Dios. Las armas espirituales funcionan únicamente en unión con Dios. Resiste al diablo en Dios. Efesios 6:10 en adelante. Resiste el diablo en Dios y él huirá de vosotros. ¿Cómo es eso? Solamente confiando en Dios, intercediendo, declarando la sangre, intercediendo, orando, clamando, ayunando, declarando la palabra que es la espada del Espíritu, creyéndole a Dios, en Dios. Pero tú tienes que ir con la sangre de Cristo, que es el arma más poderosa, la más poderosa de todas. Yo te voy a mostrar por la palabra que esa arma es la más poderosa de todas. Aleluya. La primera arma espiritual y más poderosa de todas es la sangre de Jesucristo. Apocalipsis 12, del 10 en adelante. Vamos a empezar del 10. Bien. Luego oí, Apocalipsis 12, versículo 10. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Diga Satanás. Él es el acusador de los hermanos. El que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos los han vencido por medio de la sangre del Cordero. No dice por medio de la oración, no dice por medio del ayuno, porque en el Antiguo Testamento también se ayunaba y se oraba. Dice que por la sangre del Cordero los hijos de Dios vencieron al acusador. ¿Me está entendiendo usted, no? Aleluya. Por eso lo que te va a dar autoridad para vencer al diablo es la sangre de Jesús. Es la sangre. Usted me dice, pastor, oro y oro y oro y oro. He hecho tremendos ayunos. Te faltó aplicarle la sangre al tipo para que se vaya. Te faltó aplicar la sangre en tu vida, porque nos metemos a interceder en cosas tremendas que desconocemos y después nos viene ese espíritu que contraataca y los hace pedazos. Después me vienen a preguntar a mí qué les pasa. Y me buscan a mí pecado, a mí, a la pastora. Preguntan que diezman y los ataca el diablo, sacan conclusiones de todo tipo. Primero que para ir a la guerra espiritual tenemos que estar en santidad, bien delante de Dios. Y yo estuve predicando el otro mensaje. La gente se cuida de adulterar, la gente se cuida de fumar, pero la Biblia dice que los chismosos, los murmuradores, también van a ir al fuego eterno, junto con los adúlteros y los mentirosos. Así que el que anda chismeando en el pueblo, que hay una versión que habla clarito, el que anda murmurando, está bajo un pecado mortal, de muerte, porque va al mismo lugar. Lo digo por aquellos que se cuidan con esto, con lo otro. Bueno, eso es un pecado tremendo. Estar difamando al hermano, dando, ¿no?, falso testimonio, murmurando. Eso es un pecado de muerte. Y así, ir a la guerra espiritual no podemos ir porque estamos liquidados. Te liquida el enemigo.
Y el diablo no tiene piedad. Diga, el diablo no tiene piedad. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Decirle que está a tu lado. Por la sangre de Jesús tú le has vencido al diablo. Tú le has vencido al diablo por la sangre de Jesús. Tú tienes que entrar con la sangre de Jesús a orar. Tú tienes que aplicarte la sangre de Jesús. Y yo te voy a mostrar por la palabra, porque hay gente que es muy religiosa y que dice, ¿cómo se va a aplicar la sangre de Jesús, pastor? Yo te voy a enseñar, por la Escritura te va a enseñar que tú puedes aplicarte la sangre de Jesús. Porque es por la fe. Porque es por la fe. Porque esta es la fe que vence al espíritu anticristo. Esta es la fe que vence al que anda en el mundo. En 1 de Juan. La fe en Cristo. ¿La fe en qué? En su nombre, en la sangre de Jesús. En el sacrificio que hizo Jesús. ¿Cuántos hay que creen en Jesús y están en el infierno? La religión no salva a nadie, pero si tú crees en el sacrificio y en su sangre, sí te vas a salvar. Y sí te va a dar autoridad. Párate en el nombre y en la sangre que vas a ver el poder que tienes y la autoridad que Dios te va a dar. Ahí se te va a parar el diablo de punta, pero también va a salir corriendo. Se te va a erizar, Satanás, se te van a parar los pelos cuando empieces a declarar la sangre de Jesús. Se te va a levantar todo, pero sabe que se tiene que ir. Porque ahí, mi querido, ya no le queda otra. Porque la sangre le recuerda a él que fue vencido hace más de 2000 años en la cruz. Y este mensaje el Satanás lo está escuchando en el mundo espiritual. Predique cualquier cosa, menos la sangre. Donde está la sangre de Jesús, está el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo no viene si no hay santificación. Y la sangre santifica. Y viene el Espíritu Santo cuando siente el aroma, el olor de la sangre, viene el Espíritu. Sin sangre no hay Espíritu. Sin sangre no hay... Sin sacrificio no hay vida de resurrección. Sin sangre no hay Espíritu. Pero yo no hay un día que no declare la sangre de Jesús sobre mi casa. Sobre la iglesia. No hay un día que no declare la sangre de Jesús sobre todos ustedes. Sobre la iglesia 33, de Río Blanco, sobre todos. Y sobre algunas personas específicas el Espíritu me va indicando, lo voy haciendo también después que oro por general. Porque yo sé que con la sangre de Jesús es una línea roja que usted le pone al diablo. Es un lindero que él no puede atravesar. Él no respeta la unción, aunque la unción pudre el yugo, rompe las cadenas, no respeta la unción, no respeta tu oración, no respeta tus ayunos, no respeta a nadie. Pero la sangre de Jesús es el único que lo respeta. Porque mi Biblia dice, y tu Biblia dice, que por la sangre de Jesús, Satanás fue vencido y tú tuviste victoria sobre los demonios. Por la sangre de Jesús, Satanás fue avergonzado y fue Dios lo expuso públicamente y fue avergonzado en la cruz del Calvario. Él y todos los demonios por la sangre de Jesús. Ahí está el poder. Una iglesia sin sangre es una iglesia derrotada. Escuchen lo que le estoy diciendo hoy, porque esto no es una manipulación para sacarle la plata. Una iglesia sin sangre es una iglesia derrotada, porque lo que te da victoria sobre Satanás, sobre el acusador, es la sangre de Jesús. Saque la sangre de Jesús de la iglesia, acuérdese lo que le digo, destruye Satanás esa iglesia. Porque lo que frena a los demonios y al infierno es la sangre de Cristo. Por eso en la intercesión tiene que haber sangre de Jesús en la iglesia. No pueden arrancar de una, Señor, Señor, esto. No, pero la sangre. Yo a veces escucho cultos enteros que oran acá adelante y nunca escuché sobre la sangre de Jesús. Yo ya la tengo implementado. Si yo agarro para predicar, cuando uno está predicando la palabra se mueven espíritus. Porque la palabra es la espada del espíritu, un arma, y se mueven cosas en la iglesia. Entonces usted está en santidad, está recto delante de Dios, pero sube, por lo menos si no lo hace aquí, hágalo de mañana o antes de subir, me cubro con la sangre de Jesús. Porque no es que usted tenga que declarar siempre la sangre de Jesús. Usted la puede declarar en oración, pero no se puede olvidar de declarar la sangre de Cristo. Yo a mis hijos, desde que van al jardín, los cubro con la sangre de Cristo. No hay un solo día que yo no los cubro con la sangre de Cristo, ni un solo día. Antes de bajarse a la escuela, te aplico la sangre de Jesús sobre tu vida, así le digo. Un beso, ellos saben. Ellos se van a bajar y ya me ponen la cabecita así. Automáticamente. Y el chiquito también pone la cabecita, aunque se va conmigo para atrás, en el auto. Algunos predicadores famosos que yo conozco dicen que no es necesario eso, que Dios como es Padre nos cuida. Bueno, no sé, yo no voy a darle lugar al diablo. Yo no me voy a regalar, no voy a experimentar a que me dé un bombazo el enemigo para decir, me explico, yo sé que Dios me cuida, pero Dios me ha dado una autoridad también a mí. Dios me ha dado la sangre, el nombre, la palabra, el ayuno. Son armas espirituales, Dios me las dio. Si Dios no me hubiese dado nada de eso. ¿Me explico? Dios te cuida, pero tú, dice, no le des lugar al diablo. Usa las armas, la autoridad que te di, dice el Señor. Es que Jesús nos mandó con autoridad a que nosotros hiciéramos la obra de Dios. No es tan así.
tomar tan a la ligera todo. Aleluya. Por eso aquí tiene que haber sangre de Cristo en todos los cultos. La sangre de Jesús. Cuanto más sangre de Cristo haya en este lugar, en todos y en todo, más del Espíritu va a haber más santidad, porque la sangre de Jesús santifica. La oración no te santifica, el ayuno no te santifica. A algunos que no se arrepienten, el ayuno y la oración los dejan más diablos todavía. Son más diablos todavía, porque fortalecen más los demonios que tienen adentro. Pero la sangre de Cristo te santifica, te purifica. Y usted le agrega la palabra de Dios cuando usted está santificado y más lo va lavando. Y a eso le agrega que viene el Espíritu Santo después, con su fuego te purifica, pero tiene que haber sangre. Porque Él viene donde estás limpio. Por eso todos los días tú tienes que santificarte con la sangre de Cristo. Todos los días. Diga todos los días. Pídele perdón aún por los pecados que le son ocultos a usted. Así me manejo yo. La sangre preciosa de Jesús es primeramente un arma espiritual. Porque fue el precio mayor que Dios pagó por nuestra victoria. Por eso es el arma más importante. Porque fue el precio mayor que Dios pagó por nuestra victoria. Porque esa sangre no es de la tierra. Es más, María recibió ADN, esa sangre de Dios. Porque si el ADN de Jesús fuera de la sangre de María o de José, tendría pecado. La sangre vino sobre Jesús, vino del cielo, del Espíritu Santo. Es una sangre que no es de esta tierra. ¿Me está agarrando o no? ¿Está agarrando lo que digo o no? Entonces, esa es el arma más poderosa, porque no es de esta tierra, es la más poderosa, la que destruyó las obras del diablo. Por eso, capaz que tú no sabes orar mucho, pero sabes de la sangre de Cristo, entonces aplica. Muchas veces digo, sí, que la sangre de Jesús te reprenda, Satanás. Así le esparzo la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Y por la sangre y por la palabra, en el nombre de Jesús te vas. Aleluya. Ahora usted va a ver el 14 de mayo en Durazno cómo los demonios salen de los enfermos por la sangre de Cristo. Vaya a ver lo que Dios va a hacer. Vaya a ver los demonios gritar en la gente. Vaya a ver cómo la gente se sana. Vaya a mirar el poder que tiene la sangre. Y después usted agarre eso y salga con esa fe a hacer la obra de Dios. Porque la obra de Dios no es de un hombre, no está limitada. Cuanto más discípulos seamos sirviendo a Dios, mejor. Aleluya. Diga, esta sangre no es humana. Vino directamente de Dios. La sangre de Jesús te limpia lo más profundo de tu conciencia para darte autoridad. La sangre de Jesús limpia lo más profundo de tu conciencia para darte autoridad. Porque recuerden que Satanás es el acusador de los hermanos. Y nos acusa la mente. ¿A cuántos tienen pensamientos de acusación por cosas que hicieron y pasaron y por cosas que... Bueno, alguien me diga amén, quedé yo ahí pegado. Solamente el pastor tiene acusaciones y ¿no? Usted es un museo de santos. Cuando tú estás bajo acusación en tu mente, en tu corazón, aquí, en tu conciencia, bombardeado por los dardos, cuando tú estás bajo acusación, tu autoridad espiritual es atacada, porque tú te sientes sucio y débil, y a ti te cuesta interceder y pararte en autoridad, porque te trabaja la mente. Y no puedes atacar a Satanás. Te va a costar levantarte cuando tu conciencia es acusada y atacada y te hace sentir lo peor. Con verdades, pero que ya están borradas delante de Dios. Con pecados que te está recordando y debilidades que ya Dios te los perdonó, la sangre te limpió de Jesús y fueron arrojadas al fondo de la mar. Dios se olvidó ya. Pero a nosotros nos cuesta. Una persona que es acusada por Satanás en su conciencia jamás podrá levantarse y hacer una oración ahí. Y una intercesión, no creo que te metas a hacer guerra espiritual
cuando te sentís un miserable y acusado por el diablo? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando tú estás bajo la sangre, aplicándola sobre tu conciencia, tú te puedes parar en autoridad, la autoridad de Jesús, y ejercer la autoridad y las armas espirituales que Dios te ha dado. La sangre me limpia para darme autoridad. ¿Cuántos dicen amén? En la sangre está la vida de resurrección de Jesús. Por eso cuando tú aplicas la sangre sobre tu cuerpo enfermo, la enfermedad tiene que retroceder. Cuando tú aplicas la sangre de Jesús, el poder de resurrección se tiene que manifestar. Porque en la sangre de Cristo no hay muerte, hay poder de vida, poder de resurrección. Todo lo que toca la sangre de Jesús es tocado por el poder de resurrección. Por eso la importancia de la Santa Cena. Por eso no es un ritual, no es algo religioso. Es un arma espiritual que el Señor nos entregó. El cuerpo de Cristo, su sangre, es un arma del Espíritu para en el poder de resurrección, para destruir las obras del diablo. Porque la Biblia dice, hablando del pecado, que para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para destruir, deshacer las obras del diablo. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las obras del diablo por medio del pecado, de las maldiciones. Cuando tú comes de Jesús, eso es un arma poderosa que se destruye las obras de Satanás en tu vida, en tu cuerpo. Es la esencia espiritual que hay en la copa, en el vino. Si tú tienes fe, que es la sangre de Cristo, pero espiritualmente, es una esencia espiritual. La fe es la certeza, es una esencia. Es vino lo natural, pero lo espiritual es la sangre de Cristo. Si tú comes y bebes con esa revelación y con esa fe, estás participando de Jesucristo, del Cordero de Dios. Y ahí tú vas a ver el poder de Dios en tu vida. Pero si tú lo haces como un religioso, esto es vino, esto es pan, es vino y pan. Hasta los brujos creen en las ofrendas, las cosas que hacen, y creen que algo espiritual se mueve en eso. Y tienen resultado. Porque así se mueve el espíritu, el mundo del espíritu se mueve por fe. El brujo tiene que creer para entrar al mundo espiritual también. Un brujo no puede ser incrédulo. Aleluya. Todos tenemos fe. Una medida de fe. Todas las personas. Cuando decimos esta es la sangre de Jesús, estamos liberando el poder de la vida que hay en la sangre de Jesús en nosotros. Esta es la sangre de Jesús cuando estamos en la copa. Cuando tú dices, esta es la sangre. Bueno, tu fe en eso que estás haciendo libera el poder que hay en ese vino. El poder de la sangre. Y usted está tomando vida de resurrección. Porque la sangre de Jesús es vida de resurrección. Diga, la sangre de Cristo es vida de resurrección. Todo lo que toca la sangre de Jesús resucita. Todo lo que toca la sangre de Jesús cobra vida. ¿Cómo una iglesia no va a saber de la sangre de Cristo? Por favor, ¿qué es lo que nos da victoria contra Satanás? Es lo que derrotó a Satanás. Es lo que los santos han vencido a Satanás, al acusador, por medio de la sangre de Cristo. ¿Cómo tú no vas a saber de la sangre de Jesús en la iglesia? Pero es que es de lo que menos enseñan las congregaciones. Salga a recorrer a ver. Salga. Quizás que alguna vas a encontrar, pero no vas a encontrar porque son mensajes como que no venden. Son mensajes que no están a la moda. Aleluya. Por eso esta iglesia sí va a traer cambio en este país. Cuando aplicás la sangre de Jesús sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu esposo, no importa que sea un diablo tu esposo o tu esposa, o que sea un de tus hijos, no importa. Aplícale la sangre de Jesús para que esos diablos lo suelten. Aplícale la sangre de Jesús para que esos diablos no vengan a esa persona. Aplícale la sangre. Hay un testimonio de muchos años. Escuché, una muchacha que entró un hombre a la habitación y le iba a violar, y no sé cómo, el hombre se arrepintió, lo agarraron y él dijo, cuando fui a violar a esta muchacha, vi que estaba ensopada en sangre en la cama, por eso no pude llegarme a esa muchacha que le iba a violar. Era una cristiana. Hay otro testimonio, Dios la guardó. Hay otro testimonio de una madre que siempre oraba por los hijos y declaraba la sangre de Cristo sobre sus hijos cuando iban en la escuela. Y un día el niño salió corriendo, se largó un camión y el camión lo pasó por arriba al niño.
Y el niño sale de dentro de la rueda del camión y el niño dice que cuando estaba el camión pasando, dice que vio un hombre de blanco que puso las manos así. Y no lo pisó, no lo reventó el camión. Diga, la sangre de Jesús y el ángel de Dios. Yo tengo fe. Capaz que para usted es un cuento de hadas. Yo tengo fe. Si a mí me han hablado los ángeles, me han tocado y me han despertado, me han llamado. A mi esposo también. Yo tengo una vida espiritual. He escuchado la voz de los ángeles, no ha sido Espíritu Santo, los ángeles. Un día con mi hijo Lucas, los dos presenciamos hasta el día de hoy, mi hijo se acuerda hasta el día de hoy. Mi esposa volaba en fiebre en la cama, yo me fui con Lucas a hacerlo dormir y vi por el otro lado de la puerta, tiene unas ventanitas de vidrio, y vimos del otro lado una persona de túnica blanca parada al lado de mi esposa, y al otro día mi esposa estaba sana totalmente. Y mi hijo lo vio, y yo lo digo delante de la presencia de Dios, lo vi yo y lo vio mi hijo. Cuando nos fuimos a acercar no estaba más, pero vimos una persona, no era una túnica blanca, pero era una túnica blanca. Era, no sé, un ropaje, no sé, blanco. No voy a decir que fue resplandeciente ni que fue, no, yo vi a alguien de blanco. Mi esposa el otro día, lo que sé es que nada tenía. Estaba volando en fiebre mi esposa. Aleluya. Cuando tú aplicas la sangre de Jesús, le estás recordando a Satanás su derrota. La sangre de Cristo asegura tu victoria, querido. Aplaudías por menos que esto muchas veces. ¿Cuántas veces te zapatearon y te revelaron cualquier pelotazo y aplaudías? ¡Gloria a Dios! No era nada de Dios. Y yo te estoy diciendo que la sangre de Jesús nos asegura nuestra victoria en Cristo. Está en Apocalipsis. Cuando yo te digo la palabra, aplaudila. Porque es la palabra de Dios. No es una vieja endemoniada que te está manipulando. Es la palabra de Dios. Y así es. La sangre de Jesús también impide que el destructor entre a tu morada. Claro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo he entrado a casas de cristianos que adentro es el infierno. Afuera es el paraíso, que tenés al revés. Adentro es el infierno. No oran como tienen que orar, no se meten con Dios como tienen que meterse. Porque que sea un infierno la casa de los impíos, bueno. Pero tu casa tiene... ¿Dónde está la autoridad de la sangre? ¿Dónde está la cobertura de la protección de la sangre de Jesús? En el pueblo de Israel, la morada de Dios era una casa física. Hoy es nuestro cuerpo. Aplique la sangre sobre su cuerpo. Aplique la sangre sobre su familia. Yo cuando la pastora dice, bueno, me voy con los niños a viajar, la sangre de Jesús sobre el auto, la sangre de Jesús sobre el auto. Y el Espíritu Santo adentro y los ángeles alrededor. Ah, sí. Ah, sí. Y si no fuera así, hubiésemos lamentado un accidente grave, fatal, en 33 horas cuando fui. Porque se me tiró una moto todo lo que da en una calle preferencial, frené y el niño mío voló y partió el parabrisas con la cabeza, el chiquito mío, adelante. Porque salió de la nada una moto endemoniada, la moto del diablo era, del mismo diablo. Miró así y siguió más en valor y salió disparando. Puede haber matado a esa persona o quién sabe qué. Por lo tanto, si yo aplico la sangre de Jesús sobre el templo de Dios, que es mi cuerpo, todo lo que quiera poner Satanás en mi cuerpo está ilegal y se tiene que ir de mi cuerpo. Porque dice que tus enfermedades y tus dolencias fueron crucificadas en la cruz de Calvario. ¿Te duele algo? Aplica la sangre de Jesús. ¿Te falta la fe? Vení que te ungimos en la iglesia y oramos de vuelta. No se va, le ayunamos, le oramos y le ayunamos todavía con la sangre de Jesús y te tiro aceite. Si no sale, si está difícil, no sale ese demonio, le metemos ayuno y oración. Y más aceite le metemos. Y oramos más tiempo hasta que veamos que tocamos la fe, que nuestra fe tocó a Dios, tocó el mundo espiritual y hasta que le damos duro. Hasta que usted sea libre. En el nombre de Jesús.
con que usted se vaya de acá sabiendo que usted tiene que aplicar la sangre de Jesús sobre su casa, ya está, ese es el mensaje. Ese es el cometido. Y usted tiene que orarle a Dios. Espíritu Santo, dame ahora una revelación más alta y más profunda acerca de la sangre de Cristo. Pedile que te enseñe el Espíritu Santo más sobre la sangre de Cristo. Esas cosas sí te las va a enseñar Dios. Esas cosas te las va a enseñar el Señor. Tú las vas a necesitar. Aleluya. Termino con este pasaje. Estos son mensajes de verdad. Son mensajes de Dios que realmente ayudan y sirven para equipar a la iglesia con la autoridad de Cristo. Hebreos 9. Aleluya. Gloria a Dios. Estaba buscando el Apocalipsis y no me voy a encontrar nunca. Está entre Génesis y Apocalipsis, hermano. Hebreos 9:11. ¿Qué me quiere decir, pastor? Yo te quiero mostrar, porque hay pastores y teólogos famosos que enseñan que la sangre de Jesús no se aplica. Pero yo te quiero mostrar por la palabra de Dios que sí se aplica. Hebreos 9:11, la sangre de Cristo. Diga la sangre de Cristo. Diga la sangre de Cristo. No tenga miedo, diga la sangre de Cristo. Ay, qué tremendo, que son religiosos. Porque hay muchas cosas así que no se tocan en las iglesias. Expulsar demonios no se toca ese tema, de la sangre de Cristo no se habla, de la cruz no se habla tampoco porque es ofensiva, porque si hablas de la cruz tienes que hablar de pecado. No sé, complicadito. Ya prácticamente no le van a leer los salmos a la gente y los proverbios, porque pero no sé. Extraño a esos pastores de antes. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, porque antes se mataban animales antes de Cristo. Y esa sangre era, la ira de Dios caía sobre esa sangre. Y los pecados eran perdonados de esa persona, porque la culpa la llevaba el becerro y los machos cabríos. No lo hizo con la sangre de los machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Dígale que está a su lado, Jesús te rescató con su sangre. Es la sangre de Jesús. Fue con la sangre de Jesús que se pagó tu rescate. No sé si usted me está entendiendo hoy, por favor. Yo doy gracias a Dios por la sangre de Cristo. Un rescate eterno, versículo 13. La sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una novilla rociada sobre personas impuras. Se rociaba la sangre de animales sobre personas impuras, personas pecadoras. Las santificaban de modo que quedaban limpias por fuera. Así que la sangre de los animales santificaban a las personas, ¿no? Delante de Dios. Si esto es así, diga la sangre rociada. La sangre, habla en el versículo 13, habla de la sangre rociada. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Tú no puedes servir al Dios viviente si te acusa el enemigo con las obras muertas, las obras de pecado que hay en tu mente, en tu conciencia. ¿Para qué te limpia la sangre de Jesús? Tu conciencia, las obras muertas, el pecado, todo lo que hicimos malo. ¿Para qué te lo borra? ¿Para qué te limpia? Para que tú puedas servir, amén, ¿qué dice?
al Dios viviente. Quiere decir, con esto respaldo lo que estoy predicando, que nadie puede servir a Dios sin que los pecados que le acusan sean borrados de tu interior. Esto está tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Si usted quería revelación del Espíritu Santo, aquí tiene revelación. Bastante pan calentito del cielo. Pan calentito porque esto viene del cielo, fresquito. Tipo, veo ese olorcito en la panadería cuando está saliendo, bueno, es un olorcito agradable. Sale el pan calentito, palabra fresquita de Dios, del Espíritu. Qué lindo, ¿no? Aleluya. Nadie puede pararse a hacer guerra espiritual, a interceder y usar las armas espirituales si la sangre de Cristo no borra todos los pecados que hay en tu conciencia. La sangre de Cristo se tiene que rociar en la conciencia. Porque la sangre de los animales santificaba la carne por fuera, dice. Pero la sangre de Cristo santifica por fuera y por dentro primeramente. Porque es espiritual. Santifica al hombre espiritual, que es el que necesita para entrar al reino de Dios. Santidad. Por eso que Satanás, aunque él se quiera arrepentir, no tiene perdón, porque el sacrificio fue hecho en el mundo natural. En el mundo del espíritu ya no hay sacrificio. Y aunque él se quisiera arrepentir, no tiene perdón ya, porque ya no hay sangre derramada para él tampoco. Aleluya. Por eso el arma más importante, ¿cuál es? De todas, la sangre de Cristo. Porque usted puede servir a Dios si la sangre de Cristo lo purifica. Porque cuando usted no está purificado por la sangre de Cristo, a usted los pecados, usted se arrodilla a orar y todos los pecados que cometió ayer o antes de ayer le vienen a la mente y Satanás lo va a acusar. Y te vienen a tu mente y mira lo que hiciste, mira esto. Entonces es terrible, es un tormento. No te va a dejar orar. Porque quiero que sepas algo. Satanás ha puesto un demonio sobre cada persona para que ese demonio te cuide y te haga caer y te esté tentando con tu quesito, con el quesito que a ti te hace resbalar. Hay un espíritu asignado para destruirte. Escuche lo que le digo. Hay un espíritu asignado para destruirte. Por eso Dios también tiene un ángel, un espíritu asignado para ayudarte. Él está viendo lo más mínimo, el diablo está viendo lo más mínimo. Y esos son los demonios que te acusan. ¿Y tú vas a servir a Dios con eso? ¿Con lo que hiciste vas a servir a Dios? No apliques la sangre de Cristo que terminás arruinado. Terminás apartado. Terminás sin orar. No tenés fe para interceder porque estás acusado. Entonces la sangre de Cristo te limpia, te borra todo de tu conciencia. Y tú dices, pero yo soy un hombre santo, puro, Dios ya me perdonó. Porque la sangre de Cristo te habla. Bueno, aquí alguno dijo, aquí se pudrió todo. Se agarró hasta los celulares para irse. La sangre de Cristo habla. ¿O no dice que la sangre de Abel habla y da testimonio por justicia? Cuando Caín mata a Abel, la sangre de un inocente habla hasta el día de hoy, dice. La sangre de Jesús también habla, da testimonio de que sana, de que resucita, de que tiene poder, de que destruye las obras del diablo. Da testimonio que te santifica, que tú eres propiedad de Dios. Da testimonio que tú puedes entrar delante de Dios, que tú eres santo, puro, perdonado. Habla también la sangre de Jesús, ¿cómo no? Aleluya. Hay tanto para hablar de la sangre de Cristo, pero tanto, tan poderoso. Tan poderoso. Pero yo quiero dejarlo con esta enseñanza hoy. Nunca más se mete a interceder y a hacer guerra espiritual sin antes estar bañado por la sangre de Jesús. No solamente porque con tu conciencia te va a acusar y no vas a poder pararte con esa autoridad de interceder. Tu conciencia no te va a dejar, te vas a sentir acusado, te va a ganar acá la batalla el diablo primero que nada. Antes que tú quieras, vas a orar en la carne un poquito, pero no te va a dejar ir más allá, porque te va a acusar. Y luego, tampoco te podrás parar en autoridad. Cuando tú te paras en la legalidad, en la sangre de Cristo, te estás parando en la autoridad de Cristo. En la autoridad de Cristo. Ahí tú te posicionas en la autoridad de Cristo. Ahí tú tienes poder, tienes autoridad.
Declara la sangre de Jesús la primera arma y más importante. Después comienza a orar, después comienza a ayunar, después clama a Dios, haz vigilia, declara la palabra de Dios. Pero sin la sangre, tú y yo estamos derrotados. ¿Puedo volver a repetir esto o no? Sin la sangre, tú y yo estamos derrotados. Satanás no respeta nada. No respeta la unción, la palabra, no respeta ministerio ninguno, Satanás. Pero la sangre de Cristo sí respeta. Porque el devorador, el destructor, no entró a las casas de los israelitas porque estaba la sangre del cordero allí. Así le digo, y era la sangre de un cordero, de un animal. La sangre que nosotros tenemos es de Dios. Es así la sangre verdadera. Y si aquella sangre de un animal puesta en un lintel tuvo la autoridad espiritual, la esencia espiritual para que viera el destructor Satanás, que era Jesús que estaba allí y no entrar, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que realmente la sangre verdadera la tenemos nosotros?